año quisimos incorporar con fuerza el tema de género y ambiente. Para eso promovimos un espacio que es una mesa de trabajo que está coordinada por María José Benítez, que aglutina distintas iniciativas de compañeras de toda América Latina y también de la península ibérica. Y en una segunda instancia, esta instancia de seminario web con nuestras colegas que nos acompañan hoy, todo, digamos, calibrado a los fines de, por un lado, apostar a la actualización temática, incorporar los temas de género en la agenda, promover un espacio de intercambio de experiencias y de avances, tanto de iniciativas en terreno como de avances de investigación. Y para todo este avance invitamos tanto a Natalia Naranjo Ramos, a Viviana Jiménez Torres, ambas fundadoras de la Red de Mujeres y Sostenibilidad. Natalia, y algunas cuestiones acerca de su currículum, es asesora experta en desarrollo y turismo, actualmente representante en Colombia de la Organización Canadiense de Cooperación Técnica. Viviana lleva más de 2 décadas trabajando los temas de sostenibilidad y género, cambio climático, restauración de ecosistemas, dirigió la Convención de PNUMA sobre especies migratorias en América del Norte, ambas fundadoras de otras iniciativas, siempre calibrando el tema ambiental, de género y de desarrollo. Estos son algunos de los elementos que sacamos de su currículum, que lo tienen anexado a la agenda del webinar, así que sin más, les dejo el espacio a las colegas y compañeras para que tomen estos temas que tanto nos interesan. Gracias, Lorena. Bueno, hoy le vamos a hablar acerca de aportes al desarrollo sustentable desde una mirada de mujeres latinoamericanas. Y bueno, ¿por qué desde una mirada de mujeres latinoamericanas? Porque venimos en representación de la Red Mujeres y Sostenibilidad, que, como dice su nombre, es una red de mujeres que buscamos fomentar el intercambio de conocimiento, la colaboración, con el fin y la intención de generar nuevos saberes. Esto lo hacemos a través de eventos, donde lo que tratamos de hacer es dar mayor contenido, nuevamente desde esa visión latinoamericana, a la palabra sostenibilidad o sustentabilidad. Y por medio de nuestros eventos hemos llegado a 3 principios. El primero es biodesarrollo, hablaremos un poco más adelante de esto también, que básicamente es enfocar el desarrollo hacia un poco, no tanto hacia lo económico, pero teniendo la vida en el centro. Entonces, donde lo económico, lo social, lo cultural tenga la vida en el centro, se le dé esa importancia a la vida. Los otros 2 principios son el intercambio y el protagonismo femenino. Bueno, primero queremos darles un poco de contexto. Estamos hablando aquí de género y sustentabilidad. Entonces, hemos cogido ciertos, digamos, temas que son bastante importantes, sobre todo en Latinoamérica, pero a nivel global. El primero es alimentación y nutrición. Entonces, a nivel global, las mujeres producen del 60 al 80% de los productos agrícolas en países de bajos ingresos. Sin embargo, los derechos sobre la tierra son mínimos que tienen las mujeres. Se estima que si las mujeres tuvieran los mismos derechos y el acceso a los recursos que tienen los hombres, se produciría un 30% más de comida en el mismo territorio que actualmente se produce comida. Hay una organización que se llama Project Drawdown que estima que eliminar esta inequidad podría disminuir 2.000 millones de toneladas de emisiones de carbono. Para darles un poco una idea, en América Latina y el Caribe, la tenencia de tierra por parte de las mujeres va desde el 7.8% en Guatemala hasta el 30% en Perú. Es decir, que todos los demás países de América Latina y el Caribe están dentro de este rango para la tenencia de tierra de mujeres. Otro punto muy importante, y también hablaremos más de esto más adelante, es la educación. Como sabemos, las niñas tienen menos acceso a educación primaria y secundaria y esto afecta más adelante y genera aún más desigualdades en cuanto a acceso a recursos y toma de decisiones, lo cual pues también compromete y hace más difícil ese futuro sustentable. Em,
Bueno, otro punto bastante importante que también ha sido un tema dentro del Congreso es el tema de planificación familiar y reproducción sexual. Las mujeres en general tienen poco acceso a educación reproductiva y métodos de planificación, sobre todo mujeres que están en más pobreza o que tienen menos acceso a salud. Y esto nuevamente lleva a limitaciones en toma de decisiones y empoderamiento y a un crecimiento poblacional quizás no deseado. Y ya que estamos en el tema de salud, es importante recalcar que la pandemia ha mostrado la importancia de las mujeres pues, en el sector salud. El 70% de los trabajadores sanitarios son mujeres. Sin embargo, el confinamiento por la pandemia también ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Otro tema muy importante es el tema de paz, ¿no? Sabemos que la igualdad de género, la paz y la sustentabilidad van de la mano y no puede existir una sin la otra. Entonces también quisimos resaltar ciertos puntos aquí. El primero es ¿no? el punto de trata de personas. Sabemos que las mujeres y las niñas son mayores víctimas de trata de personas. El 70% del total de la población que está afectada por esto son mujeres y niñas. Y además, el 59% de las víctimas han sido objeto de explotación sexual. Em, También, perdón, ¿se pueden poner en silencio? Gracias. Em, por otra parte, la violencia intrafamiliar también afecta a las mujeres y niñas desproporcionadamente. El 35% de las mujeres a nivel mundial ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de la pareja. Y cada día 137 mujeres son asesinadas nuevamente por miembros de su propia familia. Para dar un ejemplo de Latinoamérica, en Colombia, la violencia contra liderazgos de mujeres se incrementó un 46% en el 2020 y también hubo un incremento desproporcionado en el número de amenazas que recibieron mujeres que son lideresas sociales. Y nuevamente la violencia sexual, 15 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas a nivel mundial. Y digamos, un dato que nos pareció bastante importante es el 82% de mujeres que han llegado a tener cargos parlamentarios también ha denunciado a nivel mundial, ha denunciado haber experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato. Gracias, Viviana, y gracias, Lorena, por esa bienvenida y a todos por estar aquí. Bueno, y pasando un poco al contexto latinoamericano, o ahondando un poco más en el contexto latinoamericano, es importante siempre revisar esas cifras y esos datos que representan un poco esa desigualdad o los retos que tenemos también en América Latina para poder pensar de la misma forma en cómo avanzar o cómo precisamente afrontarlos de la mejor manera. Entonces, viendo un poco este contexto, vemos que América Latina y el Caribe es la región del planeta con más desigualdad, discriminación y violencia. Precisamente estas problemáticas diferenciales afectan mucho más a las mujeres, precisamente por esa falta de acceso a recursos, por esa falta además de empoderamiento, de toma de decisiones de manera autónoma, etcétera. Y es precisamente esencial para esa igualdad de género. A nivel ambiental, vemos que el 70% de las aguas residuales de la región no son tratadas. Esto es un dato de 2014, probablemente esta cifra ha aumentado además. Los más afectados por la contaminación de agua se encuentran en las zonas rurales. La principal contaminación está relacionada con fósforo, sales, uso de fertilizantes, pesticidas y excrementos de animales, sin contar con esos elementos pesados y el mercurio que se da, por ejemplo, con actividades de minería y otros, y que ya se encuentran además en peces y probablemente ya entró dentro de la cadena alimenticia.
De acuerdo a la FAO, la agricultura comercial generó casi el 70% de la deforestación en América Latina, y esto incluye todos estos grandes agronegocios, mercados internacionales, pastoreo intensivo, agricultura intensiva, lo cual pues afecta y presiona de una manera mucho más grave todas las zonas rurales y esa tendencia y relación con la tierra de las comunidades y de las familias. Vemos cómo el cambio climático está afectando pues cada vez más las zonas rurales, y también está llegando a muchas zonas urbanas donde la infraestructura no está dando abasto para generar, para enfrentar estas problemáticas como son las inundaciones. Estamos viendo que las lluvias y los cambios extremos se están dando, los deslizamientos de tierra, todo el deshielo, por ejemplo, en las montañas nevadas. Vemos que en algunos de los sitios, por ejemplo en Colombia, ha perdido casi todos sus bloques de hielo, y estamos realmente en una pérdida de agua potable bastante acelerada. La generación de basuras y residuos pues cada vez es una problemática mayor. Generalmente y usualmente se ha dado en las zonas urbanas. Sin embargo, estamos viendo que en las zonas rurales, debido al consumo, por ejemplo, de alimentos empaquetados, pues también está aumentando y se están generando unas graves problemáticas. Inclusive esta generación de basuras esta cantidad, digamos, de desechos que se están dando en un solo sitio, muchas veces generan además diversas accidentes y deslizamientos de basura que provocan pues graves afectamientos también en la salud de las poblaciones que están alrededor de estos sitios de disposición de residuos. En la alimentación, estamos viendo esa gráfica, es el uso de fertilizantes y plaguicidas. Precisamente vemos que en América del Sur aumenta exponencialmente ese uso de fertilizantes y plaguicidas, aumentando además muchas veces los costos de producción, pero no solamente eso, sino que también afectando la salud de los consumidores de estos alimentos. Vemos que desafortunadamente siguen estas cifras de desnutrición crónica, principalmente en las zonas rurales, pero por otro lado estamos viendo en las zonas urbanas un aumento de la obesidad y el sobrepeso y todas las enfermedades que conlleva este tipo de alimentación. Los índices de pobreza y desigualdad en muchos sitios pues cada vez aumentan. Estamos viendo una gráfica en donde están muchos de los países con mayores índices de pobreza y desigualdad, están en Latinoamérica, a pesar de que hay un avance o que ha habido un avance que realmente en pandemia un poco retrocedió este avance que se ha tenido en esos índices. Esto realmente es bastante amplio. La pobreza no afecta a todos por igual. Realmente los más afectados actualmente son toda la población en las zonas rurales, y principalmente jóvenes, niños, niñas y mujeres, quienes son los que son la base generalmente de las familias y que tienen que desplazarse básicamente de los lugares para poder acceder a diferentes recursos. En cuanto a tasas de homicidios, asesinatos, estamos viendo pues que realmente esa tasa de asesinatos aumenta también de manera desproporcional. Esa gráfica de la derecha, vemos esa gráfica también roja, representa América y cómo es la proyección al 2030 del aumento de tasa de asesinatos. Entonces vemos que realmente América sufre y puede tener un impacto mayor con relación a esta tasa de asesinatos. Vemos que en la región hay una tasa global de homicidios muy por encima del índice de la tasa global. Por ejemplo, uno de cada 4 asesinatos en el 2016 se produjeron en América Latina, especialmente en Brasil, México, Venezuela y Colombia. 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio están situadas en América Latina, entre las cuales están San Salvador, Acapulco de Juárez y San Pedro de Sula. 17 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos también son latinoamericanos. El Salvador, Jamaica, Venezuela y Honduras están allí encabezando esta tasa. Y entre las 10 ciudades más peligrosas para las mujeres en el mundo están Ciudad de México, Lima y Perú.
Vemos entonces que la pandemia ha afectado principalmente a las mujeres, entonces esos avances que se habían tenido en esa igualdad de género y todo, digamos, el avance que se ha tenido a nivel económico, social, de salud, en pandemia pues se ha visto bastante afectado y ha habido un retroceso bastante grande, viendo precisamente ese aumento de cargas y cuidados y violencia. Precisamente esta red nace dentro de ese contexto de pandemia, viendo precisamente cómo las mujeres realmente pues están integrando cada vez más las filas del empleo informal o no tienen empleo porque se tienen que volver a dedicar a los cuidados, a la escuela. Por ejemplo, los niños no están yendo a la escuela todavía en algunos sitios, las mujeres entonces tienen que encargarse de todo esto. Una de cada tres mujeres no logra generar ingresos propios. Esto probablemente aumentó también en pandemia. Las mujeres se concentran en los puestos menos remunerados eh, y desempeñan siempre las actividades sin remuneración o generalmente sin remuneración en empresas familiares. Hay altos niveles de informalidad, no reciben pagos o reciben un pago inadecuado, hay un gran aumento del desempleo, las condiciones socioeconómicas de las mujeres, además de las mujeres rurales, son invisibles, así como todo el aporte que hacen las mujeres dentro de las actividades productivas, dentro del cuidado, realmente ha sido tradicionalmente e históricamente invisibilizado todo ese aporte que han hecho las mujeres. Por lo tanto, pues no existen datos desagregados, no se sabe exactamente cuáles son sus necesidades, ni siquiera pues hay un dato desagregado, por ejemplo, por género ni por etnicidad. Las mujeres se ven como un grupo homogéneo y pues vemos que realmente las mujeres hay toda una diversidad enorme entre diferentes mujeres, no solamente entre lo urbano, las mujeres urbanas, las mujeres rurales, sino las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres campesinas. Realmente no existen datos que puedan precisamente apoyar la toma de decisiones a nivel, por ejemplo, de políticas públicas. En pandemia también todo el aumento de la violencia contra las mujeres se ha exponenciado de una manera alarmante. El 80% de las mujeres rurales se dedica a proveer alimentación en la casa y en las labores del campo. Entonces, ese aspecto que nombraba Viviana de cómo realmente si las mujeres tuvieran acceso, por ejemplo, a tierra y acceso a los recursos, ese cambio que habría dentro de la alimentación y ese aporte realmente se vería mucho más visible y habría además una reinversión, por así decirlo, de ese trabajo de las mujeres dentro del desarrollo de las comunidades. Sin embargo, las mujeres rurales tienen todo el peso de las actividades del cuidado con 8 horas al día comparado, por ejemplo, a 3 horas al día para los hombres. Eh, Solamente en el mercado laboral participan menos del 50% de las mujeres a comparación de más del 70% de los hombres rurales y de las mujeres urbanas. La informalidad es la que reina dentro de las áreas rurales con más del 80% y muy pocas mujeres realmente aportan a pensión, así como en general la población rural. ¿Por qué es importante entonces adoptar esta aproximación de género a las cadenas de valor, a las redes de valor, a todo el análisis que se puede hacer dentro de las actividades productivas y no solamente dentro de las actividades productivas, sino también, por ejemplo, dentro de esa toma de decisiones de las políticas públicas o simplemente en las actividades individuales del día a día de las empresas? ¿Por qué es importante? Porque realmente las mujeres juegan un papel que es muchas veces invisible, pero que realmente es bastante grande dentro de las actividades. Es invisible, es invisibilizado, realmente no se tiene en cuenta, no se mide, no se sabe cuál es, no se le da realmente la importancia que debe tener. Hay una inequidad en esa cadena de valor y está relacionada con la falta de oportunidades que tienen las mujeres. A las mujeres se les pide además muchas veces muchas más preparaciones, mucho más títulos, mucho más experiencia que a los hombres, siendo que precisamente son las que mayores dificultad tienen para tener esas oportunidades. Por lo tanto, siempre es importante revisar esa visión y esos efectos y esos impactos diferenciales dentro de las cadenas de valor, dentro de las actividades productivas, dentro de la misma conservación, dentro del mismo cuidado, dentro de las políticas públicas y dentro de las diferentes actividades que cada uno puede hacer.
El análisis de género se puede examinar o puede tener en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, es importante revisar la división de las cargas laborales dentro de hombres y mujeres, cuáles roles, cuáles responsabilidades tienen unos u otros, cuáles están relacionadas, por ejemplo, con ese rol reproductivo, productivo, comunitario, que generalmente además no son pagas para las mujeres, pero que generan economía, bienestar, ingresos para el hogar y para la comunidad. También hay que ver pues los diferentes factores interseccionales, la edad, la clase, los ingresos, la lengua, la geografía, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las habilidades, la etnicidad. Realmente son muchos factores que pueden afectar en cada uno de los contextos esa falta de oportunidades para que no logremos realmente una igualdad de género, ¿no? Y una equidad dentro de las diferentes oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Es importante revisar, por ejemplo, las capacidades que se les pueden brindar a las mujeres, el acceso a la información, al conocimiento, a los recursos, ese ambiente también político, administrativo, institucional y económico. Vemos cómo las mujeres así lleguen a posiciones, por ejemplo, de tomas de decisiones o llegan a, por ejemplo, a posiciones de liderazgo político, siguen además enfrentando los mismos retos que enfrentan casi todas las mujeres, como el dato que nos decía Viviana de las mujeres parlamentarias o que han sido, por ejemplo, líderes en los gobiernos. La mayoría ha tenido experiencias, por ejemplo, de acoso, de abuso sexual o de tipo, pues, precisamente discriminatorio por ser mujer. Entonces, a todo nivel realmente se enfrentan las mujeres con estas dificultades, sin embargo, pues unas se enfrentan más dificultades que otras y eso es siempre importante verlo dentro de cada contexto. Es importante que se puedan identificar modelos a seguir para la equidad de género. Por eso, por ejemplo, dentro de la red, uno de los aspectos importantes es esa visibilidad, es darle visibilidad precisamente a los diferentes modelos, porque hay muchas mujeres haciendo grandes aportes al desarrollo local desde cada una de sus esquinas. Hemos tenido diferentes participantes, no solamente que trabajan a nivel, por ejemplo, de conservación y sostenibilidad, sino que también trabajan en diferentes áreas productivas, que trabajan con comunidades, que trabajan también por los niños, por las niñas, por la infancia. Y esto pues es fundamental para precisamente que las niñas y los niños hoy en día puedan ver también esos modelos y puedan seguirlos. Hay muchas amenazas y riesgos, barreras sociales, culturales, ambientales para la participación de mujeres y niñas dentro de la actividad social en general y por lo tanto es importante identificarlas para poder tener medidas de mitigación y que puedan realmente generarse oportunidades para todos y todas. Dentro de esta mirada, si uno hiciera un pequeño resumen, realmente esto es muy puntual. Realmente durante los eventos que hemos tenido hemos podido profundizar un poco más y esto lo hemos hecho gracias a esas alianzas que hemos podido tejer con la Red Mujeres en Conservación, con la comunidad de Prospectiva Ecofeminista y algunos retos, si viéramos esas políticas públicas con esa mirada, podríamos identificar algunos retos como es el acceso a la tenencia de la tierra, el liderazgo empresarial, los derechos fundamentales y el trato digno y el acceso a estructuras de toma de decisiones con equidad y respeto. Es allí un poco que empezamos a ver y a decir, bueno, si no estamos yendo por un buen camino, debemos dar una mirada a otro lado. Probablemente si seguimos esos modelos que vienen desde Europa, generalmente son muy eurocéntricos, que están hechos a la medida de un tipo de persona, que generalmente pues es un hombre blanco, de un tipo, digamos, de características específicas, y la ciencia, digamos, y el conocimiento un poco se ha divulgado desde Europa a otros países con esa mirada. Entonces, si vemos que definitivamente no estamos yendo por un buen camino y que estamos generando
generando y enfrentando tantos retos aquí en Latinoamérica, pues es importante tal vez dar una mirada a otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces sabemos que aquí el vivir bien, el buen vivir, nos ha dado un contexto mucho más local, con rescatando todo ese conocimiento tradicional de nuestras comunidades originarias, en donde realmente hay otro tipo de indicadores ya muchísimo más allá y diferentes a los indicadores económicos, el PIB, que realmente no nos dicen mucho realmente de esa mirada local y del desarrollo como tal. Entonces aquí el buen vivir habla de saber trabajar, de saber agradecer, de saber pensar, de saber caminar, saber amar y ser amado, saber dormir, saber soñar, saber meditar, hablar bien, saber escuchar, saber comer, saber alimentarse. Y vemos pues que precisamente tienen otra narrativa pues muy diferente realmente a la que hemos eh, acogido, digamos, desde fuera. Podemos ver otro tipo de indicadores también. Esto nació principalmente ya en Asia, en Nepal, con toda esa sabiduría también pues de esas comunidades asiáticas. Y allí vemos pues diferentes indicadores en donde precisamente la economía como tal pues ni siquiera está como tal como un aspecto, sino que se integra dentro de, por ejemplo, las condiciones de vida, allí está el ingreso, pero realmente habla, por ejemplo, de un buen gobierno, del bienestar psicológico, del uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la diversidad y la resiliencia cultural, la educación, toda la diversidad y resiliencia ecológica, y la salud, ¿no? Y la salud que ha sido también pues ese conocimiento, por ejemplo, en salud ha sido muy integrado por esa visión también tan economicista, tan eurocentrista. Vemos que está confundiéndose la salud, por ejemplo, con medicamentos farmacológicos, cuando la salud realmente abarca pues muchas dimensiones que abarcan realmente más un bienestar personal, un bienestar tanto individual como colectivo. Y allí ponemos este modelo de bienestar de Carol Riff, en donde precisamente dice, bueno, el bienestar, ¿qué es? Habla del crecimiento personal, de la autoaceptación, de la autonomía, de tener un propósito en la vida, de tener dominio del entorno y relaciones positivas con otros. Y ahí un poco que integramos y relacionamos con ese trabajo que estamos haciendo, de la importancia precisamente de la interconexión y de esa importancia precisamente del intercambio, no solamente con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres, sino también de esa interrelación y esa interdependencia que tenemos con la naturaleza, con todos los seres vivientes que hay en la tierra y que nos acompañan y que además son la base de la vida. Bueno, y aquí es donde queremos ya hablar en más detalle acerca de lo que hemos hecho en la red y queremos como aportar desde la perspectiva de mujeres latinoamericanas, que como venía diciendo Natalia, hay varios modelos de los cuales ya sabemos, ya podemos también empezar a construir y realmente es necesario un cambio de paradigma. Como lo hemos dicho en todo este contexto, no es posible continuar como hemos venido, no es posible continuar con ese paradigma que es bastante eurocentrista, mirando más que todo lo económico como la medida del desarrollo, sino que realmente es necesario un cambio. Bueno, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Para lograr equidad, ya sea de género, de clase, de individuo, es necesario usar un lente diferente que sea más incluyente y que sea informado por la diversidad, ¿no? Entonces, esto es diversidad de todo tipo, como venimos diciendo, más, ¿no? Diversidad de género, pero también todo tipo de diversidad. ¿Y cómo se logra esto? Realmente esto se logra por medio de las relaciones y las interacciones, que es también un poco lo que hemos venido haciendo en la red. Como decía Natalia, se han logrado ciertos avances, pero la pandemia específicamente ha retrocedido mucho de estos avances.
Por ejemplo, uno importante es la pobreza extrema, que ha aumentado significativamente por primera vez en 2 décadas como resultado de la pandemia. También hay más mujeres en pobreza y el acceso a la educación, porque nos fuimos a la virtualidad, pero también porque los ingresos de ciertas personas disminuyeron. Bueno, también ha disminuido este acceso a la educación y ha aumentado la violencia intrafamiliar, como también ya lo hemos dicho. Un punto importante del por qué creemos que, pues, que el cambio de paradigma es necesario es porque este cambio lleva a unas aproximaciones diferentes, y algo que, digamos, nosotros hemos tratado de hacer y que hemos notado que no es fácil es poner ese lente de género en todo lo que estamos haciendo, ¿no? A pesar de que somos una red de mujeres, poner ese lente es bastante complejo, en parte porque, también como venía diciendo Natalia, estamos condicionados ya a una narrativa bastante eurocentrista, bastante patriarcal, y entonces sí requiere mucho trabajo poner ese lente y digamos en todo lo que hacemos, y no solo el lente de género, pero también un lente mucho más acoplado a Latinoamérica, y un lente que también sea más incluyente. Es complejo, no es fácil, es incómodo muchas veces, pero es algo que nos toca, digamos, acordarnos que es necesario. Nos toca, entre Natalia y yo, por ejemplo, cuando hablamos, cuando damos charlas, nos estamos continuamente recordando que nos toca poner ese lente porque no es fácil. Como ya lo hemos dicho, ¿no? Dentro de la red lo que hemos hecho es fomentar ese intercambio, fomentar digamos, conocimiento, esa creación de conocimiento, para así también tratar de poner nuevos enfoques y nuevas propuestas a este cambio de paradigma. Entonces, así hemos llegado al biodesarrollo, que lo hemos definido como un enfoque donde la naturaleza, la vida y la cultura son el centro y la base del avance social, del bienestar y del enriquecimiento nuestro y de nuestro entorno natural. Entonces, como mostraba Natalia, que el bienestar es mucho más que lo económico. Sí, lo económico influye, pero es mucho más que eso. También esto es una cosmovisión indígena de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y también lo hemos tomado como un punto bastante importante, que hay que superar esa visión occidental que separa, divide y pone la responsabilidad y la salud en el individuo, que lo separa de su relación con su entorno, y que sí, que lo vuelve bastante individualista, ¿no? Nuevamente, el desarrollo definido como un crecimiento de bienestar colectivo y como fuente de riqueza versus un crecimiento de capital como esa fuente de riqueza. Y el otro punto es que la tierra debemos dejar que se recupere y no, digamos, no interferir para regenerarla. Y esta es otra cosmovisión indígena que la encontramos en bastantes grupos indígenas, y es este concepto de liberar la tierra. Entonces, que la tierra sea propiedad común, no individual, y que eso es necesario para lograr la sustentabilidad y lograr precisamente que se recupere la tierra. Aquí también queremos resaltar el ecofeminismo porque es una narrativa mucho más incluyente que la que existe actualmente. Y también porque desde todos los eventos que hemos hecho con la red se han resaltado estos principios que también son principios del ecofeminismo. Entonces quisimos resaltar, y vemos como ejercicio valioso tomar el trabajo que ya se ha hecho y construir sobre él. Nuevamente, para la creación de contextos más inclusivos, para el respeto a la vida y para así lograr la sustentabilidad, porque como también hemos dicho antes, no es posible la sustentabilidad mientras no haya equidad de género y mientras no haya más inclusión. ¿Qué es el ecofeminismo? Para aquellos que no hayan escuchado el término, es un pensamiento crítico que cuestiona el pensamiento actual, que se rige por una razón instrumental, que se mueve por beneficios a corto plazo y por una mercantilización del mundo, que también busca avanzar hacia otro mundo posible. Y aquí les vamos a compartir un video de 1 minuto
donde Alicia Puleo nos habla y nos explica un poco más qué es el ecofeminismo. Nos parece un buen resumen. El ecofeminismo es pensamiento y es praxis, acción. No implica pensar que las mujeres somos más naturales que los hombres. Todos los seres humanos somos naturaleza y cultura. Y todos los seres humanos pertenecemos a la red de la vida, a esa que hay que cuidar. El ecofeminismo es un pensamiento crítico que cuestiona este presente, un presente en el que rige una razón no se ve instrumental que solo se mueve por beneficios a corto plazo, una razón instrumental y una mercantilización del mundo. El ecofeminismo es entonces un pensamiento alternativo frente a esta visión reduccionista, un pensamiento que supone avanzar hacia otro mundo posible, hacia una utopía, un utopos en griego, aquello que todavía no existe pero que puede existir. Es por lo tanto el ecofeminismo un pensamiento y una acción para un mundo digno de ser vivido y hacia el que avanzamos o debemos avanzar con generosidad y ansia de justicia. Qué pena, no me di cuenta que no estaba compartiendo antes. Bueno. Entonces, queríamos resaltar el ecofeminismo porque, como han escuchado, es también un paradigma que es mucho más incluyente y que de cierta forma sin querer hemos llegado también a esto. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Esto ya lo hemos hablado, entonces lo voy a saltar. Pero, ¿qué aportes claves han habido desde la red? Entonces, hay una necesidad de continuar recogiendo esos saberes diversos y ancestrales, especialmente que son tan nuestros, tan latinoamericanos, pero además a partir de la visión de las mujeres. Entonces, también esto hemos visto que ha sido complejo. Tenemos, ¿no?, grupos indígenas, conocimientos ancestrales, pero poco se ha documentado acerca de esta visión de mujeres dentro de estos grupos. También necesitamos continuar co-creando y apoyamos el desarrollo de capacidades importantes para sanarla en comunidad. La colaboración, la interacción, la interconexión son claves. Esto también ha surgido en absolutamente todos nuestros eventos y nuestras interacciones, que es necesario continuar y gracias a la virtualidad también podemos hacer esto en toda Latinoamérica. Generalmente hay mujeres, en todos nuestros eventos hay mujeres de casi todos los países latinoamericanos. Entonces es importante continuar esta interacción. Desaprender y reaprender. Esto ha sido clave. Y es algo que también hemos mencionado. Tenemos unas narrativas, un conocimiento, un enfoque y una visión que ha sido importado y que pues, digamos que así beneficia y representa a cierto tipo de persona que en general no somos nosotros. Entonces, es importante desaprender y a partir de nuestras interacciones reaprender, construir, remendar y tejer. Y bueno, dentro de estos conceptos de remendar y tejer, nos gusta también resaltar, ¿no? Remendar, digamos, los errores o los posibles abusos que han pasado y tejer nuevas perspectivas a través de las experiencias de cada una, que también es algo que tratamos de hacer en nuestras interacciones en la red. Aquí pues les mostramos una foto de un seminario de ecoturismo. También aquí hay una cofundadora, esto es en Venezuela, y también, ¿no?, alrededor de conectar, participar y crear. Y bueno, aquí les queremos dejar
una pregunta que nos parece importante y Natalia, si quieres contestar. Bueno, pues generalmente dentro de nuestros eventos hay una parte, generalmente realmente la parte participativa es la más larga, nuestra introducción es pequeña, en este caso pues hicimos una presentación más larga con esos aprendizajes, digamos, y lo que hemos encontrado durante este tiempo que hemos profundizado un poco más en esas inequidades, en esos retos, en esas oportunidades. Pero entonces sí queremos dar paso a esta parte participativa a través de esta pregunta, porque como decía Viviana, pues estamos tejiendo. Todas creo que somos expertas en cómo vivir como mujer latinoamericana, entonces realmente la idea es poder aportar dentro de las diferentes visiones nuestras miradas, ¿no? Entonces, hay varios temas, digamos, alrededor de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr el desarrollo sustentable integrando narrativas desde la diversidad y resaltando los valores que culturalmente se le han asignado a las mujeres? Esto digamos que lo hemos venido de alguna forma respondiendo dentro de nuestra interrelación y nuestra interconexión con diferentes mujeres. Varias de las cosas que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una muy específica cuando comenzamos las redes, solamente discutiendo el nombre, al principio decíamos mujer y sostenibilidad y al final dijimos no, mujeres, porque las mujeres somos diversas, porque somos diferentes tipos de mujeres y todas tenemos diferentes experiencias. Entonces, desde allí, desde ese comienzo, es poder precisamente abrirnos y ser mucho más coherentes o intentar por lo menos aprender y desaprender durante todo el proceso para poder precisamente integrar diferentes visiones. Nos ha pasado, como decía Viviana, que hablamos de un tema y cuando nos damos cuenta no hemos hablado, no le hemos metido el lente de género, entonces hablamos de conservación o turismo sostenible o cualquier actividad en general, la comunicación, por ejemplo, para la sostenibilidad. Lo hacemos desde la red, hablamos de la comunicación en general, pero no le integramos al final, bueno, todavía nos falta integrarle al dente de género, porque estamos acostumbradas a repetir las mismas narrativas, la misma dinámica, el mismo discurso. Entonces, realmente esta integración de estas narrativas diversas tiene que ser un ejercicio disciplinado, coherente, o sea, que realmente nos estemos dando cuenta que cuando hablamos tratamos de integrar a otras mujeres, porque pues igual tenemos solamente nuestra propia experiencia individual, ¿sí? Para poder precisamente aportar, pero la idea es que podemos y tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de otro o intentar ponernos en los zapatos de las otras para poder precisamente tratar de ser mucho más integradoras y poder darnos la mano entre las diferentes mujeres con diferentes contextos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno habla con muchas mujeres y dicen, no, 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 pero es que no es importante, el feminismo no es importante porque es que yo nunca he tenido ningún problema para acceder a oportunidades laborales o yo nunca he tenido ningún abuso, por ejemplo, nunca he tenido ningún reto o alguna dificultad. Y cuando se dice eso, pues se habla desde la propia experiencia individual, pero realmente sin hacer ese esfuerzo por ponerse en los zapatos de las otras, de todas esas otras mujeres que realmente enfrentan grandes dificultades y grandes retos. Entonces, ¿cómo integramos dentro de esas narrativas? Además, poder identificarnos, además, como mujeres. Allí, por ejemplo, también el tema de la pluralidad. No hay un feminismo ni hay un ecofeminismo. Realmente hay feminismos y hay ecofeminismos. Probablemente yo vivo el ecofeminismo muy diferente a como Viviana o como María José, que por aquí nos acompaña y ahora le voy a dar la palabra. Seguramente lo vivimos de diferentes formas, cada una tiene una forma y una experiencia de vida y algo muy supremamente importante es poder identificar cuáles esos valores que culturalmente se le han asignado a las mujeres para poder resaltarlos y darles mayor importancia dentro del contexto actual y que realmente dentro de las narrativas y discursos pues realmente se empiece a ver que es importante, por ejemplo, ese rol
que las mujeres han cumplido en la historia, en la economía, en las comunidades, en el desarrollo, y todos esos valores que se han relacionado como la naturaleza, la debilidad, la tristeza, y tantas cosas que de alguna forma culturalmente se ligan a las mujeres. Entonces, que también son importantes, no solo las mujeres, no solo importante que las mujeres puedan expresar, por ejemplo, la tristeza, o que puedan expresar la debilidad, o que si podemos llorar frente a circunstancias, sentirnos abatidas, etcétera. No es solamente una cuestión de mujeres, realmente yo creo que debemos es poner en el tapete de que tanto hombres y mujeres podemos también tener todo ese abanico de experiencias, de sensaciones, y que realmente hace parte de la vida humana, tanto de hombres y mujeres, y que sea precisamente algo como universalizado, ¿no? De todas esas experiencias, para poder precisamente cambiar la narrativa y empezar a ponerla en valor, y poner en valor realmente todo eso que está relacionado, por ejemplo, con el cuidado, la naturaleza, que no solamente recaigan las mujeres, sino que realmente los hombres también pueden cuidar, también pueden ser cuidadosos, también pueden ser delicados, que se universalicen dentro de las narrativas, la importancia que precisamente se ha tenido durante la historia todos esos valores de las mujeres, o que están relacionados con las mujeres, y que tradicionalmente lo han hecho de una forma pasiva, invisible, etcétera. Entonces, de esa forma podemos además visibilizar, dar importancia, y que se integren dentro de las diferentes narrativas, para que en algún momento si permee, digamos, dentro de las diferentes instancias, tanto a nivel político, económico, individual, de comunitario, y que realmente estemos empezando a hablar de cosas fundamentales, y creo yo más importantes, como puede ser, por ejemplo, el amor. El amor no es algo débil, o no es algo malo, o no es algo feo, sino que realmente el amor, por ejemplo, puede ser una fuerza poderosa, y eso puede ser también algo que mueve el mundo, tanto para hombres y mujeres. En este punto, entonces, quiero darle paso, no sé si Viviana quieras comentar algo antes de darle paso a Lorena y a María José, para que podamos seguir conversando y discutiendo alrededor de esta pregunta. Sí, solo quiero resaltar 2 puntos. El primero es que, como ya lo dijimos, no es posible el desarrollo sustentable sin una equidad de género, y por eso es tan importante integrar esas narrativas diversas. Y el segundo punto es que quiero resaltar es el tema de mujeres, hombres y géneros no binarios, ¿no? Entonces, parte de esa diversidad incluye no solo esta mirada binaria de hombre y mujer, sino pues mucho más allá también. Y bueno, no sé si Lorena o María José quieran contestar esta pregunta y después lo abrimos. Muchas gracias, Viviana, Natalia, Mujeres y Sostenibilidad, a todos, todas y todos bienvenidos. Gracias por ser parte de este espacio de diálogo y de reflexión, ¿no?, que nos reúne, y es precisamente a partir de esta pregunta que nos hemos permitido también invitar a nuestras queridas ponentes que han participado de investigaciones también dentro de nuestra mesa, quienes de varios espacios de nuestra Via Yala y de Latinoamérica nos invitan a reflexionar y a volver una vez más, ¿no?, sobre las epistemologías del sur, entender todas esas realidades que nos abrazan, todas esas luchas y todas esas causas que realmente son posibles solamente, que realmente son posibles, que este es el único camino, ¿no? Desde los diálogos reflexivos en los que se colectivizan un poco nuestras miradas, nuestras perspectivas, nuestros sentires, que nos permiten también deconstruir, reintegrar, y sobre todo que nos permiten tener nuevas connotaciones del mundo desde el sentir de las mujeres, ¿no? Y también, pues, como decía Natalia, no colocarnos en los zapatos de las otras, pero también abrazando todas esas luchas de las otras que nos constituyen en las diferentes organizaciones que en este momento estamos, que desde este momento estamos trabajando o no sé, interactuando, ¿no? Esta pregunta me invita más bien, en lo personal y en lo colectivo, a entender la importancia de la interculturalidad, ¿no? Y de la interseccionalidad, ¿no? En volver a esa comprensión genuina de estas epistemologías del sur desde las cosmovisiones y los diálogos de saberes ancestrales, ¿no? Desde los sentires de nuestra madre tierra y desde los sentires también de nuestras mujeres y de nuestras
de la sabiduría ancestral, ¿no? Entendiendo realmente cómo se constituye lo que nosotros somos y volviendo a esa reinterpretación de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, de la memoria colectiva de nuestras mujeres, ¿no? Entonces, pues haciendo una reflexión breve también la importancia, ¿no?, de integrar todas estas cosmovisiones y todos estos sentires para poder realmente salvar la tierra. Si lo vemos desde una mirada ecofeminista, que también es muy diversa y amplia, y también pues desde todos los espacios y desde todas las aristas en las cuales nosotros entendemos las luchas ambientales, ¿sí?, como lo hemos visto acá, ¿no? Yo también quería dar paso en este espacio de diálogo que Mujeres y Sostenibilidad nos abre a quienes están acá, ¿no? Quienes trabajan desde Bolivia, desde México, desde Ecuador. Tenemos acá mujeres que nos acompañan en esta tarde, como Jacqueline Dávalos, por ejemplo. Ella desde la mesa nos ha colaborado con una conferencia exponiendo realmente una reflexión y un análisis profundo, ¿sí?, en su libro que se llama Manantiales y Lavanderas en la Paz, que nos lleva a un encuentro, ¿no?, con otras narrativas de la desigualdad mediante esta exploración realmente de los enclaves de la ruralidad y cómo este contexto de la modernidad y urbanidad nos ubica a otra mirada, ¿sí?, de qué es lo que pasa, ¿no?, y cómo nosotros podemos entender desde otros espacios las inequidades y las desigualdades. No sé si acá tenemos a Jacqueline, nos está acompañando, no sé si permanece aquí. Me parece que sí, a Jacqueline. También tenemos acá a Adriana, ¿no?, quien desde México igual recuperando esta conexión de los derechos sexuales y reproductivos y todas estas contribuciones también hacia la adaptación climática que viene trabajándose desde las mujeres, ¿no? Y no sé si está acá, porque lo importante de ello es colectivizar todas estas luchas y entender que desde todas estas aristas somos las mujeres del sur quienes estamos recuperando y recobrando que el género, el medio ambiente realmente tienen esta interconexión, pero más que esta interconexión es ese sentir desde las mujeres, ¿no? Como yo hago hincapié, ¿no? Este sentir desde las mujeres a la vida, que las mujeres somos la vida y desde la vida podemos abrazar a la tierra, ¿no? Y cómo entendemos esta relación que cuando se violenta la tierra y cuando se violenta a la tierra, realmente se violenta también a las mujeres, ¿no? Entonces también tenemos a Adriana, no sé, el micrófono está abierto para ustedes. Tenemos también acá a Angélica Roldán de la organización también Energy from Women, quien nos ha acompañado también en este proceso, que desde su investigación reconoce esta relación entre el medio ambiente y el género a través de esta mirada ecofeminista. Y Aninari Chimba Santillán es una mujer indígena ecuatoriana que desde varios colectivos y organizaciones en el Ecuador también trabaja, ¿sí?, desde una mirada ecofeminista e intercultural también, desde la pedagogía de la esperanza, el recobro y la recuperación. ¿Cómo se vincula, no, esta pregunta? Si no sé si la podemos colocar otra vez en pantalla para ampliar el espacio a que ellas también puedan compartir desde sus experiencias como investigadoras, como escritoras, como activistas ambientalistas, puedan llevarnos, ¿sí?, hacia esos sentires que desde sus organizaciones, espacios y territorios trabajan. No sé. Vimos la pregunta en el chat para poder ver cuando hablamos. Gracias, Viviana. Repetimos, ¿no? ¿Cómo lograr el desarrollo sustentable integrando narrativas desde la diversidad y resaltando los valores que culturalmente se le han sido asignados a las mujeres, ¿no? No sé si acá el micrófono está abierto, sí, para todas quienes quieran. Adriana tiene la mano levantada. Adriana. Hola, ¿cómo están? Me encantó su presentación, Viviana y Natalia. Y justo respondiendo a la pregunta, creo que es importante desde el activismo, ¿no?, y la investigación que yo hago, es justamente decir que la crisis climática no nos impacta igual, ¿no? Es de manera totalmente diferenciada, número uno. Y número dos, también decir que muchas veces la respuesta recae en las mujeres, ¿no? Las mujeres al final del día a nivel territorial somos las que estamos respondiendo y las que tenemos que ocuparnos y las que tenemos que traer la carga, ¿no?, de cómo vamos a adaptarnos y a generar esta resiliencia en los entornos. Pero también nos cargan reproductivamente, y justo es esta narrativa que se menciona de la asociación de los derechos de la salud sexual y reproductiva con un crecimiento poblacional que impacta en el cambio climático.
¿no? Y esa narrativa es muy violenta para las mujeres, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotras hemos estado intentando hacer es nombrar cómo estos derechos de la salud sexual y reproductiva se ven afectados por la crisis climática, ¿no? Entonces, cómo no se nos están garantizando, ¿no? A nivel de la salud menstrual, pero también a nivel de los anticonceptivos, a nivel de la atención materna, a nivel neonatal, ¿no? Y cómo tiene estos impactos, pero además cómo afecta, ¿no? A lo largo de nuestra vida justamente en esta respuesta y en esta capacidad adaptativa, ¿no? Y cómo afecta mucho más a niñas y adolescentes. Justamente algo que se debatía en la COP y lo mencionaban adolescentes es, yo nunca me imaginé ver, ¿no? En mi pueblo o en mi comunidad a niñas vendiéndose, ¿no? Por un pescado, a niñas vendiéndose, ¿no? Por falta de economía, ¿no? Y cómo hay todo este tráfico sexual, ¿no? Hacia las niñas, y que al final del día también impacta en su desarrollo, ¿no? En el acceso a la educación y esas cosas. Entonces creo que una manera de contribuir justamente es esa, o sea, nombrar que hay un impacto diferenciado, ¿no? Por cosas que se ocasionaron por el modelo económico que tenemos, ¿no? Y que al final del día no nos pueden responsabilizar, ¿no? Ni adjudicar esa carga, ni ese rol reproductivo, ¿no? Ni en ese carga demográfica, ¿no? Que también a veces dicen es que ese es el mayor impacto. No es cierto, el 1% de la población, que es la más rica, es la que más contamina a nivel global, ¿no? Entonces, justamente empezar a nombrar eso y también a nombrar y decir que nosotras tenemos las respuestas a nivel territorial, ¿no? Que estamos justamente generando un tejido de adaptación y resiliencia, que es por lo que nadie se está preocupando, ¿no? Todo el mundo le está entrando a la mitigación, pero al final los efectos ya están, ¿no? Entonces, justamente, pues estos espacios son interesantes y nutritivos para ver qué estamos haciendo desde nuestros entornos y cómo podemos conectar nuestras iniciativas justamente para nombrar esto, y entre más se nombre y más se visibilice, las respuestas van a ser más integrales, ¿no? Respuestas integrales que merecemos de nuestros gobiernos. Y ya. Gracias, Adriana. Jacqueline. Un saludo, compañeras. Y sí, yo quería comentar, bueno, respecto de esto último que plantea Adriana. Sí, creo que un tema importante para estudiar tiene que ver con las lógicas extractivistas que se notan en territorios, por ejemplo, que tienen recursos mineros, ¿no? Y ahí un poco para cuidar el lenguaje, no es que las niñas se están vendiendo, ¿no? Sino que más bien hay un proxenetismo minero que está funcionando, un poco de explotación de los recursos, de explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante de estudiarlo, de trabajarlo. Y bueno, hace poco sí hemos debatido con algunas compañeras que trabajan en desarrollo rural cuáles eran los aportes de la investigación en materia de las mujeres, el trabajo de su trabajo en la gestión de los recursos naturales y demás. Y notamos que, bueno, estamos también muy preocupadas por el tema de la desigualdad y hemos perdido de vista de repente algunas iniciativas que podrían un poco volcar o poner, digamos, o ser referentes importantes en los territorios, ¿no? Y para trabajar en eso creo que también es importante sí recuperar casos, ¿no? Donde las mujeres han llevado experiencias de recuperación de tierras, están impulsando huertos, ¿no? Están impulsando normativas y demás. Y quizá hay que trabajar desde un diálogo más transdisciplinar, ¿no? Siento que a veces quienes estudiamos o quienes estamos quizá más vinculadas a la academia, nos cuesta dialogar con las compañeras que hacen actividad en las organizaciones indígenas o sociales, ¿no? Entonces creo que este mismo espacio de repente, ¿no? No sé cuánto balance han hecho en esa materia, digamos, ¿no? De recuperar estos voces, ¿no? De mujeres, ¿no? Creo que ahí, ¿no? Ahí yo compartiría estos dos puntos que les platico, ¿no? Y un saludo a todas las compañeras de la región. Gracias, Jacqueline. Angélica. Ya, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero quisiera felicitar por la ponencia y un poco para responder la pregunta,
podría decir que el primer paso para poder hablar de desarrollo sustentable es reconocer que el problema es sistemático, que parte de un problema que nace de un modelo de desarrollo explotador, objetivador, que para alcanzar la sustentabilidad real necesitamos medir nuestro impacto y que no comprometa a las generaciones futuras a través de un discurso real. No solamente tomar medidas como responsabilizar al consumidor, por ejemplo, sino a su vez responsabilizar a las empresas, que son quienes generan un impacto ambiental muchísimo mayor que una gran parte de la sociedad, como individuos, como consumidores. También un poco evaluar el efecto greenwashing, que lo que hace es en sí lo que hace es mencionar o que las empresas promuevan buenas prácticas medioambientales, pero que en realidad no sea así, sino una forma de absolverse de ciertas sanciones por temas ambientales, que en realidad no están subsanando los problemas. También una de las medidas es considerar lo necesario que es preservar ecosistemas por sobreconservarlos. Esta diferencia hace referencia a que preservar es no tocar el ecosistema. Y además de esto, reconocer el trabajo de quienes defienden la naturaleza, que en su mayoría son mujeres. Otra de las medidas que pueden ser importantes es reconocer las prácticas locales ecofeministas, por ejemplo, por sobre las globales. A su vez, promover la dirección y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión a través de normas, por ejemplo. Y una medida importante que considero es reconocer el trabajo de cuidados, no solo a través de una remuneración, sino a través de la participación, por ejemplo, de entes sociales, de este cuidado, de esta red de vida que sostienen las mujeres, incluyendo a la naturaleza. Gracias, Angélica. Sí, todos puntos muy importantes. Julieta. Hola, buenas noches. Bueno, en principio es un gusto estar acá, compartir este espacio con ustedes. En el marco de los modelos que ustedes presentaban, no sé si llamarlo modelo, pero sí es un planteamiento interesante el que hace una de las antropólogas, que es Rita Segato, no sé si la han escuchado nombrar. Ella, en la lógica, esto de pedagogías desde el sur y demás, también plantea cuestiones que, bueno, había compartido un poco por el chat, que es esta idea de la contrapedagogía de la crueldad, que es una propuesta que ella elabora justamente a partir de hacer varios estudios antropológicos y de seguimiento en México, que tenían que ver con trata, que tenían que ver con distintas perspectivas siempre vinculadas a las mujeres, en cuanto a su forma de vida y de riesgos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es un modelo interesante porque justamente lo plantea como alternativa viable frente al otro modelo que nos está cosificando y que ella llama algo así como modelo, ¿no? Ese modelo hegemónico, ese modelo dominante que tiene que ver con nuestra sociedad occidental, capitalista, machista, etcétera, que, discúlpenme, ay, no sé cómo, no me permite apagarlo, ahí, disculpen. Justamente ese contramodelo, digamos, está tratando de ir en una dirección diferente al del sentido de las cosas, ese modelo que nos cosifica y que es el modelo hegemónico actual. Por eso, bueno, me parecía interesante mencionárselos. Ella es antropóloga y tiene algunos libros en este sentido publicados que pueden ser interesantes como para agregar estos modelos que ustedes mencionaban, ¿no? Y después, en el sentido de, yo lo que sigo viendo y existiendo, digamos, en nuestros países, o por lo menos lo que ocurre en la Argentina, la retención a las mineras es prácticamente mínima a comparación de las retenciones que el gobierno le hace, por ejemplo, al agro, digamos, al campo o a otras áreas económicas, ¿no? Entonces, eso hace que, si no fuera por la propia voluntad de la gente, de los pueblos, digamos, de esta movilización también de pueblos indígenas y de reclamos populares, la minería avanzaría muchísimo más. Entonces, creo que hay ahí un campo interesante para el ecofeminismo que llega por ahí a bancas
o a otros, ¿sí? Que puedan viabilizar o llegar con algunas propuestas en este sentido también económicas, para también ser otro frente, digamos, de resistencia y de ir incrementando también las retenciones de lo que ya existe, porque muchas veces hay contratos que son muy difíciles de transformar, ¿no? Y a mí la verdad que me da hasta vergüenza decir que hay una retención ideal del 8%, cuando en realidad están, no sé, en un 4%, cuando frente al campo o al agro, por ejemplo, le hacen una retención de casi el 40%, ¿no? Digo, para que ustedes tengan un parámetro de lo que ocurre por esta zona con, por ejemplo, no sé, empresas como la Golden Barrick o el nuevo tratado, que no sé bien en qué consistirá todavía, de litio en algunas provincias argentinas. Entonces, la verdad es que es muy preocupante. Gracias. Sí, yo creo que aquí todas han hecho puntos muy importantes y uno es, ¿no? ¿Cómo se logra el desarrollo sustentable cuando la narrativa sigue siendo extractora, ¿no? Extractivista. Y por otro lado, alguien, creo que fue Adriana, mencionó que, bueno, todas han mencionado que la responsabilidad, fuera de que la narrativa es extractivista, la responsabilidad muchas veces se le pone a la mujer, ¿no? A las mujeres. De tener que, uno, por ser mujeres, entonces ayudar o sanar o lo que decíamos, esas características tradicionalmente femeninas, o dos, por toda la cuestión de reproducción y reproducción sexual y aumento de poblacional. Entonces sí, es muy difícil cuando continúa una, ¿no? Una narrativa extractivista y la responsabilidad se le pone a las mujeres lograr un desarrollo sustentable. Y yo creo que algo que queremos también saber es desde sus esquinas del mundo, desde sus trabajos, cómo hacen para de pronto promover un poco ese lente de género, ese cambio de narrativa. Sería interesante escuchar un poco más. Luis Gabriel. Sí, buenas noches. Muchas gracias y le agradezco mucho porque es un tema en el que me declaro muy ignorante y vengo aprendiendo. Tuve la gran suerte de tener grandes mujeres al lado mío, y esposas, madres y amigas y compañeras de trabajo, y que me mostraban otros enfoques, pero sumándome a lo que decía Julieta, no solo no tienen retenciones, están liberados de todos los impuestos, y las causas más grandes de evasión las tienen las empresas mineras, que no prosperen en tribunales por otras cosas, pero que las causas están. Pero este esquema, este enfoque, no solo está en la industria minera, sino que hay varias operaciones extractivistas que siguen el mismo esquema. Está muy tapado en Uruguay el problema que tienen con los operarios extranjeros y las mujeres uruguayas. Está muy tapado, pero de vez en cuando aparece. Pero yo me voy a enfocar en otro tema que me tocó tratar, que es el de agua y saneamiento. No nos pega igual la falta de agua y saneamiento conforme género. Creo que no hace falta darle toda la lista de razones. Pero una de las cosas que más nos sorprendió fue que en todos los lugares marginales, donde nos costaba muchísimo encontrar las estadísticas, porque había gobiernos que directamente tenían el 140% de cubrimiento de agua y saneamiento en una zona, lo cual me parece fantástico. Lástima que no era real, porque cada informe tenía que superar el anterior, entonces sumaban cifras falseadas y llegábamos a eso. Entonces, en un momento dado, investigando y desglosando, empezamos a ver el tema del agua embotellada, que aparentemente es para la gente de mayores recursos.
Resulta que en los lugares marginales, el agua embotellada es la única agua de la cual dispone la familia. Y se venden envases que puedan acarrear. Decimos, bueno, pero ¿por qué el envase de 1 galón? ¿Por qué el envase de 4 galones? O de 4 litros o 16 litros. Porque es el que puede transportar el niño o la mujer. Y en realidad en la mayor parte de las veces la niña. Con todo el impacto a la reducción de posibilidades de desarrollo humano de esa mujer que tiene que realizar ese trayecto, más el riesgo. Y de ahí el otro tema que nos impactó fue el tema de agua y saneamiento también en las escuelas. Es un gran problema en muchos lugares que le cierra el camino a la educación y al perfeccionamiento de las mujeres, porque no disponen, o sea, pueden llegar hasta niveles primarios y de ahí en más tienen un gran problema porque no disponen de los servicios adecuados al enfoque de género. Fue realmente muy impactante verlo en lo concreto, como el planificador, y estoy hablando de haber tratado con mujeres en planificación sin enfoque de género, nos causaba, digamos, una impresión muy fuerte encontrarnos con esos problemas y tener que buscarlo como aguja en el pajar a través de las estadísticas, pero que empezamos en realidad extrapolándolas porque no coincidían, no había coincidencia. Empezamos por ahí y llegamos a ese punto. A veces yo creo que el enfoque de género, la única forma, gente, como les dije, que se declara ignorante como yo, de poder entenderlo es en el caso concreto, con este impacto concreto y decir, bueno, ¿cuál es la proyección que está afectando a la mitad de la población, o más de la mitad de la población, y negándole toda una serie de accesos que para la otra mitad de la población son normales? Y ahí empezamos a distinguir realmente cómo se produce este desnivel, o sea, cómo en concreto le está faltando este tiempo de descanso, le está faltando este tiempo de familia, y me encantó lo que decía, también le está faltando este tiempo de amor. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que aprendí y voy a seguir aprendiendo, por supuesto. Y me encantaría que alguna vez hubiera más hombres que mujeres en una charla como esta, porque sería importante, seríamos más los que queremos aprender. Gracias, gracias por todo. Gracias, Luis Gabriel. Sí, toca nuevamente que los hombres también se unan a la conversación y también aporten. Julieta. Era un poquito para responder a la pregunta de Natalia respecto de qué manera, creo que fuiste Natalia la que la hizo, de qué manera podemos estamos aportando, digamos, desde algún lugar, ¿no? Creo que esa era la pregunta. Bueno, en mi caso particular, yo soy antropóloga y soy docente en la universidad. Me desempeño en la Universidad Nacional de La Pampa, en el interior de la Argentina, bien al medio, en la parte central y hacia el sur. Y lo hago, creo, ¿no? Intento por lo menos hacerlo desde las materias en las que estoy. Hay una en particular que justamente aborda, es un seminario o taller que aborda las problemáticas actuales en la formación de docentes, y allí obviamente vemos educación sexual integral desde una lógica en la cual me dicen, esto no lo sabía, en clave de derechos más que nada, digamos, en cuestiones de desde vocabulario hasta pensarse, no sé, cómo docentes de matemática, docentes de profesorado en computación pueden enseñar o atravesar aspectos de género también desde sus propias disciplinas, ¿no? Que es un poquito lo que cuesta ver. Y desde los proyectos de extensión, ¿sí? La universidad tiene proyectos de extensión aquí que implican voluntariados, digamos, o sea, implican prácticas comunitarias que en ese sentido hemos trabajado con mujeres
artesanas que realizan sus artesanías a partir del reciclado, ¿no? de materiales. Y en ese sentido, uno de los aspectos principales tuvo que ver con hacer visible su trabajo, porque, digamos, hicimos capacitación en ecomarketing también, porque no sabían, por ejemplo, cómo colocarle un precio, pensando también en el valor del reciclado, digamos, desde lo ambiental, ¿no? No como una cuestión de bajar los costos a su producto final, sino como un valor en sí mismo a nivel ambiental. Y en ese sentido, bueno, se trabajó también comunitariamente, se logró hacer como si fuera un sello, digamos, que terminó siendo un logo compartido, social, que se llama Santa Rosa Ecoamigable y que, porque la ciudad se llama así, y lo están empezando a usar para las ferias también, pero digamos, ese acompañamiento en cuestiones que tienen que ver con su visibilidad, porque si vos no te acercabas a ellas a charlar y a preguntarle con qué estaba hecho lo que había generado, lo que tenía a la venta, esto prácticamente no salía, no te dabas cuenta en muchas de sus obras que lo hacían a partir de materiales reciclados. Entonces, trabajamos más que nada lo que tenía que ver con la visibilización de sus productos, del proceso que realizaban y demás. Y también a partir de algunas campañas, ¿no?, hacia el interior de la propia universidad, donde se invitaba a colaborar con algunos objetos que ellas necesitaban para su trabajo diario. Entonces, a partir de esas campañas de recolección, también digamos, tomamos un poco de conciencia de que eso que para nosotros podía ser basura o un residuo, ellas las reinsertaban después en la economía circular. Obviamente en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y de talleres municipales y demás, es un poco el contexto. Así que bueno, desde ese lugar creo que trabajamos estas cuestiones que tienen que ver con género, digo porque bueno, eran todas mujeres artesanas, había algún que otro viverista varón, pero la mayoría eran mujeres. Y en el caso de los estudiantes, bueno, estas prácticas comunitarias y estos trabajos de extensión también nos acerca, ¿no?, un poco más a estas realidades, estas formas diferentes de pensar en lo cotidiano, ¿no? Bien. Qué bonito, gracias. Me recordaste que de hecho esta semana dimos el premio a un emprendimiento sostenible, hubo un concurso y justo es un taller de mujeres con discapacidades en Buenos Aires que recicla bolsas plásticas y las convierte en bolsos o en cosas de moda que se llama Eco Fashion, moda sustentable. Les pongo el enlace en el chat a los que les interese mirar un poco más. Ninari, ¿tienes la mano levantada? Sí, Alituta, muy buenas noches con todas. Sí, yo creo que quisiera compartir un poquito lo que hacemos por acá, por Ecuador y sobre todo como mujer indígena, ¿no? Pero como mujer indígena urbana me hace muy importante lo que muchas de ustedes dijeron, ¿no? El reconocer la diversidad inclusive dentro de las mujeres rurales, dentro de las mujeres urbanas y dentro de los ecofeminismos. Ahí me gustaría como puntualmente hablar sobre tres cosas y la primera es el tema de esta necesidad de buscar como horizontalidad, ¿no? Que creo que es el eje principal, por así decirlo, la raíz del ecofeminismo, porque rompe con esta idea jerárquica de cómo el antropocentrismo todo el tiempo la rompe, ¿no? Y esta horizontalidad que siempre es ligarnos de manera horizontal también, de vernos del igual, ojalá fuera así, con la madre tierra, con las semillitas, con el mundo sagrado, que para nosotros también es parte de estas tres comunidades, ¿no?, fundamentales para construir un mundo más justo y en armonía. Y esta horizontalidad creo que es muy necesario también como que siempre hay estas preguntas de cuestionamiento hacia nosotras mismas y aunque quizás pueda sonar como que siempre estos cuestionamientos a nosotras pueda ser como una carga y siempre el sistema, porque es cierto, creo que al momento de plantearnos los trabajos, de las trayectorias o los caminos, los ecofeminismos como tal, es el plantearnos también la necesidad de
de siempre regresar a ver de dónde nace el ecofeminismo como base, ¿no? De dónde nace esta raíz ecofeminista antes de que existiera el término. Nace y todavía existe, y muchas mujeres todavía no la conocen, inclusive como teoría, en comunidades indígenas, justamente en sus sectores rurales, las mujeres campesinas, sobre todo en las comunidades campesinas. Nuestro trabajo ahorita estamos haciendo dos cosas. La primera es la redistribución de riquezas de alguna manera que creo que también nos compete, ¿no es cierto? El reconocer los lugares de donde estamos hablando, desde donde trabajamos también, para construir esta horizontalidad con otras mujeres. En mi caso, como mujer indígena también, pero que vivo en la urbanidad, es necesario reconocer este lugar desde donde yo hablo. La urbanidad, que si bien es cierto, puede ser en la periferia, puede ser en distintos contextos y que vivimos distintas opresiones también, pero la urbanidad ya viene a situarme en una situación no tan horizontal con otras mujeres de mi propia comunidad, ¿no? Entonces, lo que ahorita estamos haciendo es la redistribución de productos que muchas de nosotros en las ciudades y que somos ecofeministas o ecologistas se nos hace de fácil acceso, como son las toallas ecológicas, ¿no? Hablar de menstruación, de salud menstrual, que en nuestros espacios que terminan siendo a veces bastante clasistas porque son bastante círculos pequeños, ¿no? De activistas que seguimos hablando entre nosotras. Sin embargo, esto acceso a productos, este acceso a información no llega a las otras mujeres, a esas otras, hasta otra edad, ¿no? Que es la que trabajas las chakras 24/7, ¿no? Las que en realidad están ensuciándose las manos con la tierra, las que en realidad ellas hablan con la tierra, las que saben lo que dicen los pajaritos, las que saben lo que dicen las semillas, las que milenariamente también han heredado esta capacidad de entender otro tipo de lenguajes, y es hacia ellas donde hemos conseguido 400 toallas ecológicas, ¿no? De muy buena calidad, muy lindas, y que son dirigidas a comunidades, a mujeres indígenas campesinas que hacen sombreros, que son agricultoras, que hacen artesanía, que son bordadoras y en general agricultoras, ¿no? Y a partir de eso, entre nosotros hay hacer ese tejido también y esta necesidad de como personas activistas, como personas académicas también, recuperar este sentido igual de humildad que a veces sí siento que nos sucede mucho, ¿no? Y como estos espacios como la COP, como un montón de espacios en la ciudad también, no sé si a ustedes les pasa, también como humanas y como humanos, eh, hace que de alguna manera inconscientemente rompamos esta horizontalidad y perdamos como este sentido de intentar vernos igual o de sí reconocer que tenemos ciertos privilegios hegemónicos, ¿no? Darle la vuelta y empezar a reconocer los privilegios ancestrales, como es haber nacido en los Andes, como es haber crecido en Aviala, como es en nuestro caso haber nacido con este color de piel, ¿no? Como haber nacido siendo nieta de campesina, ¿no? Es esta necesidad de darle la vuelta a hablar de privilegios ancestrales en este caso, ¿no? Y a reconocer los privilegios de esta otredad que siguen en los campos o que estamos en las ciudades, pero que seguimos trabajando las chacras, que seguimos recuperando variedades de semillas, ¿no? Y por otro lado, este otro trabajo que tenemos con otras mujeres es la creación de la primera batucada de mujeres indígenas rurales, ¿no? Si saben la mayoría lo que es una batucada. Es un espacio que a mí, como mujer indígena en la urbanidad, a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Y cómo hago para construir estos espacios horizontales? Es llevando esto que a mí me permitió, ¿no? Y que a mí me ha permitido ocupar ciertos espacios hegemónicos, ¿sí? Y como mujer indígena, que tenemos muy poquitos, ¿no? Y que a veces hay que estar golpeando puertas para que nos pongan atención, para que un poquito seamos reconocidas, y si somos reconocidas, para que también haya por ahí también un tejido también de más responsabilidad, de coherencia. Y es esta creación de la batucada de mujeres indígenas rurales, también desde esta necesidad de humildad, sobre todo cuando crecemos en contextos urbanos y en contextos modernos, ¿no? Permeados de la academia occidental y el reconocimiento de que muchas de nosotros estamos 17 años en esta academia occidental, así seamos ecofeministas, así seamos decoloniales, y etcétera, etcétera, ¿no? Que tenemos que reconocer eso. Porque cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que hay que agachar cabeza en muchísimas cosas, porque todavía estamos permeadas y contaminadas también de un montón de cosas. ¿Y eso qué hace? Es que entendamos que estos ecofeminismos han existido siempre y que están en estas otras comunidades, por ejemplo, que están en la ruralidad, como mencionaban, y es por esto que nuestra necesidad de crear la primera batucada de mujeres indígenas rurales es como
ingresas a las comunidades, cómo ingresas a estas mujeres que se les ha limitado también por el contexto racista, que se les ha limitado el acceso a información, el acceso a activismos, el acceso a redes, el acceso a esta necesidad de admirar, ¿no? De admirarnos entre nosotras, y este acceso sobre todo también como a las teorías ecofeministas, a todas estas cosas que vamos hablando y que a nosotros, creo, a toditas aquí y a todos quienes estamos, nos ha permitido el pensarnos nuestras resistencias, y es de esta manera de cómo también pensamos en que cada proceso es diferente y de que cómo estas teorías han existido siempre y más bien surgen desde una realidad existente ya milenaria, como es el ecofeminismo. Y es volver a estas mujeres a no imponerles, diciéndoles, miren, esta es la teoría ecofeminista o este es el feminismo, sino es más bien buscar esta otra herramienta que es como los tambores, que son milenarios y son ancestrales de este arte, este medio, este lenguaje, que no necesita palabras y no necesita teorías, para cuando tocamos el tambor, ¿no? Empezar a resonar con él y a resonar la memoria y también a resonar el dolor que guardábamos, y que como mujeres indígenas se nos negó hasta el llanto, ¿no? Se nos negó hasta poder llorarnos de nosotras mismas y llorar a nuestras muertas, ¿no? Y hasta el día de hoy. Y a nuestras muertas no me refiero solo a las mujeres humanas, a los hombres, a los guaguas, sino me refiero también llorarles a las semillas. Me refiero a llorarles también a las plantas, llorarles también a las tierras que se van ocupando por industrias, por empresas, perdón, por ocupaciones en otro sentido, ¿no? Y como también van ocupándose, y de esa manera también cómo empezar a construir, o más que construir, en este caso en la comunidad, mi comunidad, que estamos haciendo este proceso de batucadas de mujeres indígenas rurales, de cómo despertar y decir, es justo para nosotras sentir, volver a sentir y volver a sentirnos entre nosotras, y a través del tambor empezar a gestionar las emociones, empezar a contar cosas, empezar a hablar justamente de esto, y sale a partir de ellas mismas y del tambor mismo, sale esto de nosotras nos sentimos solas. Porque es cierto, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, están solas. Entonces, ¿cómo construimos esta horizontalidad? Es mostrar que quienes estamos desde la urbanidad, que quienes son mestizas, quienes son blancas, quienes son afros, desde todos los colores y de todos los territorios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta soledad no sea este talón de Aquiles que hace que el ecofeminismo, los feminismos en general, no puedan recobrar fuerza? Mientras de hermanas todavía ni siquiera se dan cuenta que la tiene, ¿no? Entonces, estamos trabajando este proceso sobre todo con jóvenes acá en la comunidad, con la primera batucada de mujeres indígenas rurales, un proceso bastante interesante porque como mujeres indígenas nos han desexualizado muchísimo, y el movimiento del cuerpo es muy difícil. Es muy difícil, de las manos, del cuerpo en sí, de la música que siempre ha sido asignada, ¿no? Para los hombres. Entonces ha sido un proceso muy interesante, que a través de eso también vinculamos también nuestra propia memoria con mujeres indígenas, ¿no? Y con la tierra, cómo este sonido se ha vinculado, o cómo estos encuentros en pretexto de tocar el tambor nos hace que vayamos a sembrar juntas, nos hace que, oye, sí, yo tengo que deshiervar hoy mi chakra, por eso no voy a poder ir hoy al ensayo, y decirles como, oye, pero es que somos ñañas significa hermanas en quichua, ¿no? Somos ñañas, entonces, si nos unimos para tocar el tambor, o sea, nos unimos también para acompañarte a trabajar la chakra, ¿no? Y si a otra le toca como este tejido también, que no solo es entre mujeres, sino también es entre semillas, entre plantas, entre la madre tierra, esta otra mujer, ¿no? Y ese ha sido también como nuestro quizás de reaprendizaje o desaprendizaje para quienes vamos allá, porque vivimos en Quito, en la capital, para construir este tejido también horizontal, y más que horizontal, comunitario. Y por otro lado, me gustaría también hablar de esto que creo que es muy importante de mencionar, que si bien es cierto, la responsabilidad del colapso climático está sobre el 1%, como decía Adriana, y tiene totalmente la razón, porque es muy importante también darle una esquinita a hablar también de que si bien estas empresas existen, es por una relación de demanda-producción, ¿no? Ya en términos igual económicos, a mayor demanda, mayor producción.
Y es como muchos gobiernos se han justificado para hacer explotación en nuestros territorios. Hablamos del sistema extractivista, porque, por ejemplo, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, pero uno de los discursos de justificación para entrar al Yasuní, que es uno de las reservas más grandes acá en el Ecuador, era que en el gobierno de Correa mencionó cómo no quieren que exploten si ustedes mismos piden y piden más y piden consumir y piden más productos, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante tener en cuenta que si bien estas empresas existen y son este 1% las responsables, también darnos cuenta que la demanda de dónde viene, ¿no? Y viene también de los sectores rurales porque no tienen acceso igual a información o no tienen acceso a otros productos, como les mencionaba, de las toallas ecológicas. Y tener en cuenta que a mayor demanda, mayor producción, también tiene una lógica bastante patriarcal, porque los productos, por ejemplo, tanto desde la televisión, desde los medios de comunicación y desde que somos guaguas, como docente hablo, ¿no? Cuando hablamos de matemáticas, siempre es Juanita compra manzanas, Juanita se va a la tienda y compra y compra y compra y compra. ¿No? Por eso es que nosotros como docentes trabajamos matemática para la justicia social y eso es importantísimo, empezar a trabajar todas las áreas educativas desde ese lado, para que igual cuando seamos grandes, cuando nos asumamos ecofeministas, cuando nos asumamos feministas, también nos cuestionemos también, ¿no? Que si bien es cierto que son el 1%, pero detrás de eso, su lógica perversa ha sido, si bien cargarnos la culpa, es cargarnos los insumos para que nosotras necesitemos ser dependientes de consumir siempre cosas. Y esto me voy en relación, ¿no? En esta horizontalidad en la que hablo, es como muchas de nosotras es fácilmente de hablar de esto, de cómo una mujer campesina de mi comunidad abre su refrigeradora y su refrigeradora pues tiene austeramente las cosas que necesita de comida, pero tú vas en la ciudad y hay que ser autocríticas, ¿no? ¿Cómo están nuestras refrigeradoras? ¿Cómo están nuestros bolsos? Y a partir de eso empezar a construir horizontalidad y ahí a partir de eso empezar a construir allá. Si a más demanda, mayor producción, a menos demanda, ¿qué sucederá, no? Se caen. Y eso creo que es quizás de entre nuestras grandes cosas que podamos hacer, lo mínimamente lo que podemos hacer es hacer una campaña así mega global de decir, bueno, si bien este 1% son responsables, está en nuestras manos, ¿no? Han estado siempre necesitando de la mano de obra barata, por un lado, y de siempre de las mujeres, como ustedes decían, ¿no? Que estamos poniendo la vida en el centro, que siempre estamos vinculadas a los cuidados, etcétera, etcétera y romper con esta dinámica perversa que estas mismas industrias tienen por sobre nosotras, ¿no? Sobre los productos que las mamás que hacen, ¿no? Para llenar la refrigeradora con esta necesidad de cuidado, tengo que comprar esto. Y esto tengo que comprar también para limpiar la vajilla. Y esto tengo que comprar y comprar y comprar. Y en realidad es una noción perversa de la industria misma por sobre nosotras. Y eso tenemos que también empezar a darnos cuenta. Y es como desde nuestra escuela hemos empezado también a trabajar como esta matemática para la justicia social, lenguaje, etnociencias, educación física para la justicia social, para la justicia ecológica, ¿no? Y por último, igual para terminar, creo que también es muy importante cómo, cómo nosotras tenemos esta capacidad de repensarnos siempre y de crecer, y justo lo que estamos haciendo entre nosotras, pero cómo es súper necesario empezar a construir las narrativas desde vivencias milenarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la mayoría de nosotras, si bien hablamos de una relación ecofeminista, per se no estamos hablando de una relación quizás hasta horizontal como la que estoy hablando. Y quiero aquí más bien como hacer este hincapié, más que todo como este llamado, y no de mí, sino de muchas compañeras, de muchas mamás en las comunidades, es de esta necesidad de que como ecofeministas o feministas salgamos un poquito de la teoría y salgamos un poquito de nuestros espacios cómodos, porque a veces se convierte en el mismo hecho de tener tecnología, ¿no? Y de poder fácilmente conectarnos entre todo el mundo y poder hablar y compartir. Creo que es muy importante que nuestras narrativas, nuestras teorías se vayan alimentando de la raíz y sobre todo de esta recuperación de la memoria del corazón,
¿no? De esta memoria del corazón que te permite hablar sí con la tierra, que eso es lo que como feministas o como ecofeministas todavía no podemos hacerlo y tenemos que reconocerlo. No podemos hablar o no pueden hablarlo. Sí, quizás porque no nacieron con esa herencia, pero qué importante es si trabajamos con mujeres indígenas rurales o con mujeres campesinas, ponerle importancia a esa partecita, ¿no? A cómo deconstruir estas otras maneras de comunicación, que es como entender las señas, por ejemplo, que son las señas, que la mayoría de ustedes seguramente saben y en sus familias, sean mestizas, inclusive, esto está como muy atravesado y eso es muy importante como el de construir y reaprender, ¿no? Como si las nubes se ponen negras, ¿qué significa? Es de entender este otro lenguaje. ¿Qué significa? La mayoría debe saber. Ah, va a llover. Si este pajarito dice tal cosa, no, nos avisa que va a morir alguien, ¿no? A esto nosotros le llamamos señas, que es la manera en la que la Madre Tierra habla, ¿no? Y se comunica con nosotros. Entonces creo que más bien como llamado de acuerpamiento, ¿no? Entre nosotras y desde las comunidades, más bien yo les invito a esto, les invito a que a lo más difícil, a veces lo más difícil también nos da muchos motivos de vivir, que hay otros mundos posibles, ¿no? Y estos otros mundos son quizás los que no entendemos, como el idioma mismo de la lluvia, el idioma mismo de las semillas. ¿Cómo escuchamos a las semillas? Sí es posible, a través de los sueños, a través de esta crianza cariñosa y respetuosa, ¿no? Que es una práctica y bastante compleja para quienes no han estado cercanas a la tierra, quienes nunca han pasado bajo el sol, quienes nunca han criado semillitas de biodiversidad, ¿no? Así que más bien yo les invito, porque créanme que cuando estamos más cerca de estas mujeres, de la tierra misma y de la crianza de la chacra, de las semillas, es muchísimo más sensible y muchísimo más cercano y profundo el entender el ecofeminismo y su poder y su potencial, pero sobre todo su raíz. Eso nada más, Yupay-chan. Gracias, Ninari. Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia increíble oírlas a todas. Realmente gracias, es lo único que me queda decir. Todos los días, cada vez que nos reunimos, aprendemos y esa es la idea, que invitarlas a que sigamos aprendiendo entre todas. Creo que todas tenemos esa sensibilidad y cada una pues con su experiencia, cada una de nosotras aportamos en lo que podemos con nuestra vivencia, nuestra experiencia y por eso creo que es fundamental el seguir ese intercambio, ¿no? Todas esas invitaciones que nos han hecho cada una de ustedes, todos los participantes, Luis Gabriel, todos somos realmente aprendices eternos, ¿no? Y este es el espacio para hacerlo. Invitarlas a que sigamos construyendo, a que se integren, a que hagamos cosas juntos y precisamente podamos seguir en este tejer, remendar y de pronto irnos para atrás, desaprender, darnos cuenta, a veces no nos damos cuenta de verdad de lo que decimos. Y ese es el trabajo creo que tenemos que hacer juntas, ¿no? Para precisamente cambiar las narrativas y poder visibilizar y dar mucha más importancia a lo que es importante, ¿no? Que es la vida, el amor y el darnos la mano. Así que con esto, pues muchas gracias. Y María José, si quieres despedirte también.